En el pequeño y olvidado pueblo de Alborada, anidado en lo profundo de un valle envuelto en una niebla perpetua, una antigua tradición marcaba el paso del año viejo al nuevo. Era un ritual tan viejo como las piedras de la iglesia, una costumbre transmitida de generación en generación con una mezcla de reverencia y miedo. Cada noche vieja, mientras el sol se ponía tras los picos irregulares de las montañas, una sola vela blanca se colocaba en la ventana de cada hogar. No era una vela cualquiera. Se la conocía como la vela de las almas. Se decía que era un faro, una luz guía para los espíritus de aquellos que habían partido durante el año, permitiéndoles encontrar el camino de regreso a casa para una última despedida. La tradición era simple, pero tenía un poder inmenso sobre los aldeanos. La llama debía encenderse precisamente al anochecer y debía permanecer encendida hasta la primera luz del año nuevo. Apagarla antes del amanecer se consideraba un terrible presagio, un acto de falta de respeto a los muertos que podía atraer la desgracia. La luz parpadeante era una promesa silenciosa, un pacto entre los vivos y los difuntos. Simbolizaba la memoria, el amor y un puente hacia un mundo invisible. El cálido resplandor que emanaba de cada ventana pintaba las calles empedradas con una luz suave y etérea, creando una escena a la vez hermosa y profundamente melancólica, una vigilia silenciosa compartida por toda la comunidad. Este ritual anual era más que una simple superstición, era el tejido mismo de la identidad de Alborada. Los ancianos contaban historias de años en que la tradición no se observaba correctamente, relatos llenos de sucesos extraños e inexplicables tristezas que perduraban durante meses. Hablaban de sombras que bailaban en habitaciones vacías y de puntos fríos que nunca se calentaban. La vela era un escudo, una barrera sagrada que impedía que la tristeza del pasado se filtrara en el futuro. Para la gente de Alborada, la luz era un símbolo de esperanza y continuidad, una conexión tangible con sus ancestros y una forma de asegurar la paz, tanto para los vivos como para los muertos. Pero la tradición también conllevaba un gran peso. A medida que la noche se hacía más profunda y las últimas horas del año pasaban, una tensión palpable se apoderaba del pueblo. El silencio entre las casas era profundo, roto solo por el aullido del viento o el lejano tañido de una campana. Cada llama parpadeante en la ventana era un recordatorio de la pérdida, de rostros y voces que nunca más serían vistos u oídos. Era una noche de tranquila contemplación, donde los recuerdos de los difuntos se volvían tan reales y presentes como el aire frío. La vela de las almas era un hermoso tributo, pero también un crudo recordatorio del delgado velo que separa nuestro mundo del siguiente. En el límite de Alborada, donde el camino principal se disolvía en un sendero sinuoso de tierra, se alzaba una solitaria casa de piedra. Era el hogar de Elena. Estaba apartada del resto del pueblo, encaramada en una pequeña colina que dominaba el valle. Desde su ventana, podía ver la miríada de pequeñas luces parpadeando en las otras casas, una constelación de almas que mantenían su vigilia. Pero su propia luz se sentía diferente. Se sentía aislada, una estrella solitaria en un vasto cielo oscuro. Este año, Elena estaba completamente sola. Su esposo, Javier, había fallecido en primavera, y el silencio en la casa se había vuelto desde entonces una presencia ensordecedora, amplificando su dolor y soledad. Elena se movía por las silenciosas habitaciones, como un fantasma en su propia casa. El aire estaba cargado de recuerdos, cada objeto un doloroso recordatorio de una vida compartida.
El viejo sillón mecedor junto a la chimenea donde Javier solía leer, el abrigo gastado que aún colgaba junto a la puerta, el tenue olor a tabaco de pipa que se aferraba a las cortinas. Esta noche, su soledad se sentía más aguda, más intensa que nunca. La tradición de la vela, que ella y Javier siempre habían observado juntos, ahora se sentía como una pesada carga. Encenderla sola era admitir que él realmente se había ido, que era una de las almas que la luz estaba destinada a guiar. Había realizado el ritual con precisión mecánica. Sus manos temblaban ligeramente mientras encendía la mecha al anochecer. Colocó la vela en el alféizar de la ventana de la sala, su llama proyectando largas y danzarinas sombras en las paredes. La casa estaba fría, a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea. Era un frío que venía de dentro, una frialdad que ninguna llama podía calentar. Elena se envolvió en un grueso chal y se sentó en una silla, con la mirada fija en la luz parpadeante. La observó fluctuar y doblarse como en una conversación silenciosa con el viento. Su corazón dolía con una profunda sensación de vacío y anhelo. El gran reloj de péndulo en el pasillo, un regalo de bodas de sus padres, marcaba los últimos minutos del año. Cada tic resonaba por la casa silenciosa, una cuenta regresiva constante e implacable hacia un futuro que ella no quería enfrentar sola. El sonido solía ser reconfortante, un latido familiar en su hogar, pero esta noche sonaba como un martillo, clavando metódicamente el ataúd del pasado. Elena cerró los ojos, tratando de evocar el rostro de Javier, su cálida sonrisa, el sonido de su risa. Pero todo lo que podía sentir era el peso aplastante de su ausencia, un vacío que parecía crecer con cada tic del reloj. A medida que avanzaba la noche, el viento comenzó a levantarse. No era una brisa suave, sino un vendaval feroz y lúgubre que descendía de las montañas. Aullaba alrededor de las esquinas de la vieja casa de piedra, haciendo vibrar los cristales de las ventanas y gimiendo a través de las grietas en las paredes. El sonido era como un coro de voces perdidas, un lamento que parecía llevar la tristeza de todo el valle. Elena se apretó el chal. Un escalofrío le recorrió la espalda que nada tenía que ver con el frío. El viento parecía hablar, susurrando secretos que ella no podía comprender del todo, pero que la llenaban de una creciente sensación de inquietud. El silencio dentro de la casa contrastaba fuertemente con la tormenta que rugía afuera. Era un silencio pesado y expectante, del tipo que precede a un evento importante. Cada crujido de las tablas del suelo, cada roce de las cortinas, parecía amplificarse. Elena se encontró conteniendo la respiración, escuchando atentamente algo que no podía nombrar. El tic-tac del reloj continuaba su implacable marcha hacia la medianoche, cada segundo extendiéndose en una eternidad. La atmósfera en la habitación se volvió tensa, cargada de una energía invisible que le erizaba los pelos de los brazos. Parecía como si la casa misma estuviera esperando algo. La vela en la ventana, su faro para Javier, comenzó a reaccionar a las fuerzas invisibles en la habitación. Su llama, que había estado ardiendo constantemente, comenzó a danzar y parpadear erráticamente. Se encogía hasta convertirse en un diminuto punto a su lado, amenazando con apagarse, solo para resurgir con un repentino y brillante destello. La luz proyectaba sombras extrañas y alargadas que se retorcían y contorsionaban en las paredes, transformando objetos familiares en formas monstruosas. Elena observaba,
hipnotizada y aterrorizada. Era como si la llama fuera un ser vivo, reaccionando a una presencia que ella podía sentir pero no ver, una alarma silenciosa ante lo desconocido. De repente, un nuevo sonido se unió a la sinfonía del viento y el reloj. Era un suave y rítmico golpeteo, como una rama raspando el tejado. Pero no había árboles lo suficientemente cerca de la casa para hacer tal ruido. Elena aguzó el oído. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. El golpeteo se hizo un poco más fuerte, más insistente. Venía de arriba, del dormitorio que una vez había compartido con Javier. Se dijo a sí misma que era solo la vieja casa asentándose, el viento jugándole malas pasadas. Pero en lo profundo, un miedo primario comenzó a echar raíces. No estaba sola. Justo cuando el reloj comenzó a sonar para indicar el cuarto de hora antes de la medianoche, un sonido fuerte y definitivo rompió el tenso silencio. No era el viento ni el asentamiento de la casa, era un golpe. 3 golpes distintos y deliberados en la pesada puerta de roble. El sonido fue sólido y real, resonando por el pasillo con una autoridad que hizo que Elena diera un brinco. ¿Quién podría estar afuera con este tiempo? ¿A esta hora? Nadie en Alborada salía en Nochevieja, especialmente no a la casa aislada al final del camino. El miedo, frío y agudo, la atravesó. Elena permaneció congelada en su silla, con los ojos muy abiertos y fijos en la puerta principal. Su mente corría, buscando una explicación racional. ¿Un viajero perdido, quizás? ¿Un vecino necesitado de ayuda? Pero la parte lógica de su cerebro estaba siendo ahogada por una creciente marea de pánico. Los golpes no habían sonado amigables ni urgentes. Habían sonado pacientes, expectantes, como si quien estuviera al otro lado supiera que ella estaba allí y estuviera dispuesto a esperar. El viento aullaba afuera, casi como si intentara advertirle, decirle que no abriera. Escuchó, con la respiración contenida en el pecho, esperando que el sonido se repitiera. Pero solo había silencio, puntuado por el implacable tic-tac del reloj y el gemido del viento. La ausencia de otro golpe era de alguna manera más aterradora que el sonido mismo. Implicaba una certeza, una presencia que no necesitaba insistir. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo frenético de terror. Cada instinto le gritaba que se quedara quieta, que ignorara la llamada. La tradición era quedarse dentro, vigilar, no abrir la puerta a los terrores desconocidos de la noche. Lentamente, se levantó de su silla. Sus piernas se sentían débiles e inestables. Una curiosidad morbosa luchaba con su miedo. Tenía que saber. Moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía, se acercó a la puerta. No se atrevió a mirar por la mirilla. En cambio, pegó la oreja a la madera fría y áspera, escuchando. No escuchó nada. Ni pasos, ni arrastres, ni respiración. Solo se oía el sonido del viento salvaje e indomable. Era como si no hubiera nadie allí. Pero ella sabía, con una certeza que la heló hasta los huesos, que algo estaba esperando al otro lado. Mientras Elena permanecía paralizada junto a la puerta, su atención fue atraída de nuevo a la sala de estar. La vela en el alféizar de la ventana se comportaba de forma más extraña que nunca. La llama ahora parpadeaba violentamente, casi horizontalmente, como si una fuerte corriente de aire la golpeara directamente, aunque todas las ventanas estaban bien cerradas.
Proyectaba una luz frenética, estroboscópica, por toda la habitación, haciendo que las sombras saltaran y convulsionaran en una danza aterradora. Atraída por una atracción inexplicable, Elena se apartó de la puerta y caminó lentamente hacia la ventana, con la intención de proteger la llama, de proteger su frágil conexión con Javier. Al llegar a la ventana, se inclinó para ahuecar las manos alrededor de la vela. Pero al hacerlo, sus ojos captaron su propio reflejo en el oscuro cristal del panel. Vio su rostro pálido y asustado, iluminado por la luz parpadeante de la vela. Pero no estaba sola. De pie directamente detrás de su reflejo, había otra figura. Era él. Era Javier. Se veía tal como ella lo recordaba, sus amables ojos llenos de una calidez familiar, una suave sonrisa en sus labios. No era una aparición grotesca, sino una imagen perfecta y sólida del hombre que amaba y extrañaba tan profundamente. Un jadeo se le atascó en la garganta, un aliento atrapado entre el terror y el amor abrumador. Quería darse la vuelta, extender la mano y tocarlo, para confirmar que era real, pero no podía moverse. Estaba paralizada por la imagen en el cristal, y entonces vio más. Detrás de Javier, otras figuras comenzaron a emerger de la oscuridad del reflejo. Eran tenues al principio, como manchas de humo, pero poco a poco se solidificaron. Reconoció sus rostros. Era el viejo Manolo, el panadero que había muerto en verano. Estaba la joven Isabel, que había sido arrebatada por una fiebre. Uno por uno, los difuntos de Alborada del año pasado aparecieron, de pie en silencio detrás de su esposo. No eran amenazantes. Sus expresiones eran tranquilas, pacíficas, casi serenas. Simplemente estaban allí, una congregación silenciosa de almas reunidas en su sala de estar, visible solo a través del oscuro espejo del cristal de la ventana. La llama de la vela pareció reconocer su presencia, porque de repente detuvo su danza frenética y ardió con una luz alta, constante y brillante, más que nunca. Iluminó la reunión espectral en el cristal, sus rostros claros y distintos. Elena se dio cuenta de la verdad de la tradición. La vela no era solo una guía, era una puerta. Y esta noche, la puerta estaba abierta. En ese mismo instante, el gran reloj de la iglesia del pueblo comenzó a sonar. Sus campanadas profundas y resonantes se extendieron por todo el valle, incluso por encima del aullido del viento. Era medianoche. La primera campanada sonó, y mientras su sonido se desvanecía, algo increíble sucedió. El reflejo en el cristal de la ventana se estremeció, y la figura del viejo Manolo, el panadero, dio un paso adelante. Hizo una ligera y respetuosa reverencia, y luego su forma se disolvió, convirtiéndose en un torbellino de suaves y brillantes motas de luz que se deslizaron por la ventana y se adentraron en la noche. Se había ido. La segunda campanada sonó. Una mujer que Elena reconocía vagamente del mercado, que había fallecido en otoño, hizo lo mismo. Sonrió con una tristeza suave antes de que su espíritu se desintegrara en una cascada de luz y se uniera al viento. Con cada tañido de la campana, otra alma se adelantaba de la silenciosa asamblea detrás de Javier. Cada una se detuvo por un momento, un gesto silencioso de despedida, antes de que su forma corpórea se disolviera y su esencia fuera liberada en la noche. Era una procesión solemne, hermosa y desgarradora. La sala de estar se llenó de un resplandor suave y etéreo,
a medida que los espíritus partían. Elena observaba, sin miedo. Su miedo había sido reemplazado por una profunda sensación de asombro y una tristeza profunda y dolorosa. Eran sus vecinos, sus amigos, las personas que habían formado el tapiz de su vida en Alborada. Ella era testigo de su viaje final, la última parada en su camino a casa. La tradición no se trataba solo de recordar, se trataba de facilitar esta partida sagrada. Su pequeña casa, al borde del pueblo, se había convertido en un santuario temporal, un lugar de reunión final para las almas antes de que pasaran a lo que sea que viniera después. Las campanadas seguían sonando, la tercera, la cuarta, la quinta. Con cada una, otro espíritu era liberado. El aire en la habitación se volvía más ligero. La tensión opresiva se disipaba a medida que las almas encontraban su paz. La luz de las velas permanecía constante y brillante, un faro inquebrantable para la procesión. Elena comprendió que los golpes en la puerta no habían sido una amenaza, había sido un anuncio. Era la llegada de las almas, buscando la luz que ella había proporcionado. No era solo una observadora, era una parte integral de este antiguo y místico rito de iniciación. La 10ª campanada se desvaneció en la noche. Solo 2 figuras permanecían en el reflejo, Javier y otra, una anciana que Elena no reconocía. Mientras la 11ª campanada comenzaba a sonar, la anciana se disolvió, dejando solo a Javier. Él miró directamente al reflejo de Elena. Sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal. El amor en su mirada era tan poderoso, tan real, que se sintió como un toque físico. Él no dio un paso adelante para partir. Simplemente se quedó allí, esperando. Una abrumadora sensación de paz invadió a Elena, y por primera vez en meses, la herida abierta de su pérdida no le dolía. Él estaba aquí. Mientras el silencio flotaba en el aire, esperando la última, 12ª campanada, Elena sintió un cambio. Era una calidez suave que se extendía por ella, una sensación de ligereza, como si el peso de su existencia terrenal simplemente se estuviera desvaneciendo. Podía sentir la presencia de Javier no solo en el reflejo, sino a su alrededor, dentro de ella. Entonces, escuchó su voz. No era un sonido audible, sino un pensamiento claro y amoroso que floreció directamente en su mente. Todos se han ido ahora, mi amor. Todos menos uno. Ahora es tu turno. Debes guiarlos. La 11ª campanada se desvaneció por completo. La campanada final nunca llegó para el pueblo de Alborada. O quizás sí, pero nadie estaba allí para escucharla realmente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol del año nuevo asomaron por las montañas, los vecinos notaron algo extraño. La luz en la ventana de Elena, la vela de las almas, seguía ardiendo intensamente. Esto era inaudito. La tradición dictaba que la llama debía extinguirse al amanecer. La preocupación creció durante todo el día. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los golpes en la puerta fueron recibidos con silencio. Finalmente, el alcalde del pueblo y algunos hombres forzaron la puerta. La casa estaba fría y vacía. No había rastro de Elena. Todo estaba en su lugar. El fuego de la chimenea hacía mucho que se había apagado.
Lo único fuera de lo común era la única vela blanca en el alféizar de la ventana, su llama ardiendo con una intensidad inquebrantable, casi sobrenatural. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a apagarla. Durante años, la vela en la ventana de la casa al final del camino permaneció encendida, una llama perpetua que nunca consumía su cera. Se convirtió en una nueva leyenda en Alborada, un monumento silencioso a la Nochevieja que nadie olvidaría jamás, y a Elena, la nueva guardiana de las almas.